Para comenzar con este pequeño cortometraje de carácter documental, daremos una introducción sobre lo que es el trabajo. El trabajo está relacionado con hacer algo. Es la acción que permite alguna transformación de un objeto o una situación. En este proceso, el trabajador obtiene un beneficio y también se transforma. Para el derecho, el trabajo humano responde a una necesidad. Es una labor que presta una utilidad y forma parte del proceso de producción como bien u objeto de cambio. Es todo tipo de cambio de acción realizada por el hombre independientemente de sus características. La persona cuando realiza un trabajo puede tener diferentes finalidades. Si el trabajo se realiza para obtener ganancias económicas que nos garanticen la subsistencia, lo llamamos trabajo productivo o remunerado. Cuando una actividad que es común a todos, que no cesa y de la cual depende nuestro bienestar y seguridad, ella es el mantenimiento y conservación o trabajo cotidiano. Es imposible concebir la vida sin este trabajo, desde arreglar la cama cuando nos levantamos hasta cambiar un caucho del carro o acondicionar la mesa de trabajo. El trabajo social es la ayuda que le prestamos a otro semejante sin otra intención que la ayuda misma, lo que significa otra forma de efectuar acciones en la sociedad que debe cada vez tomar más importancia y ser parte del trabajo diario de cada miembro de la sociedad. Ahora pasemos a explicar bien la evolución e historia del trabajo. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos ido modificando nuestros hábitos y costumbres, utilizando la fuerza y el conocimiento para tratar de satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. Este intento de superación se realizó a través del trabajo y el empleo de recursos y energía. Pero al trabajar, además de modificar su entorno, un individuo también se modifica a sí mismo al vincularse de forma solidaria o conflictiva con otros individuos o grupos, por ejemplo. Al analizar la evolución histórica del mismo, podremos notar que a medida que avanzamos en el tiempo la división social del trabajo ha ido aumentando cada vez más. En la prehistoria, los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir en base a la recolección de frutos, raíces, miel, semillas, nueces y carroña. Inicialmente, usaban solo sus manos para conseguir alimento, posteriormente palos, estacas y piedras. A medida que fueron desarrollando sus conocimientos, incorporaron herramientas como palos y piedras con algún trabajo incorporado, tales como cuchillos, raspadores, punzones, armas de corto alcance, y así descubrieron luego el fuego. En este momento, cuando el hombre pasa de recolector a cazador, es cuando se produce una importante división social del trabajo, la asignación de funciones según la condición sexual y la edad. En gran parte tiene que ver con las capacidades físicas y con el cuidado de los niños. Mientras los hombres salían a cazar, las mujeres y los impedidos físicamente quedan a cargo de los niños y el fuego. En ese momento también se desarrolla la familia y se inicia intercambios culturales como reuniones alrededor del fuego. El trabajo y la distribución de la casa se hacen de forma colectiva. Posteriormente surgen los primeros centros urbanos y ciudades y aparece la agricultura, aumentando notablemente la tecnología disponible. Se inventan instrumentos para facilitar su labor, como hoces y arados, por ejemplo. Luego se comienza a trabajar los metales. Con el trabajo del hierro, la agricultura y la domesticación de los animales, cada vez será más necesario el dominio de conocimientos más complejos y especializados. La división de trabajo se hizo más compleja. De esta forma, nació la diferencia de grupos sociales según su oficio. Nacieron jerarquía entre las distintas ocupaciones. Las ocupaciones de menor jerarquía eran las que requerían un mayor esfuerzo físico, como los campesinos, mientras que las de mayor jerarquía eran las realizadas por los grupos que se dedicaban a tareas religiosas y militares, quienes recibían muchos más beneficios que los campesinos y los artesanos. Una de las divisiones más importantes del trabajo ha sido la separación de lo intelectual con respecto al trabajo manual, es decir, la división entre quienes planean y quienes ejecutan el trabajo. La aparición de la propiedad les permite a las personas más poderosas de la sociedad la apropiación de la tierra, el ganado, las herramientas, etc., con el cual logran acumular grandes riquezas basadas en la agricultura, la ganadería, la explotación de metales y las artesanías. Este poder económico les permite el control social de manera que logran aún mayores ganancias y pueden darse una vida de comodidades. De esta forma, la sociedad se divide en dos grandes grupos: los explotadores y los explotados.
Los nobles, los funcionarios, la iglesia y los grandes terratenientes viven a expensas de la explotación de los campesinos, pastores y artesanos. La propiedad se ejerce tanto sobre los medios de producción como sobre las personas, quienes pasan a ser esclavos. Ellos carecen de todo tipo de derecho y los obligan a trabajar mediante amenazas y golpes. A cambio, reciben solo el alimento necesario para sobrevivir. El trabajo lo realizan en los castillos, en los templos, en las minas y en las casas de los ricos, quienes tienen la posibilidad de comprar esclavos en los mercados públicos. A medida que las sociedades se hicieron más complejas en cuanto a su organización, la variedad de actividades humanas se ha multiplicado y la división y especialización de trabajo ha aumentado notablemente. Un ejemplo de esto es que también fueron apareciendo divisiones jerárquicas entre trabajadores que realizan una misma labor, como en los gremios de artesanos medievales en los que comenzaron las diferenciaciones entre maestros, oficiales y aprendices. En los talleres convivían maestros, oficiales y aprendices, pero sin embargo en un principio no existía una estricta división de tareas, puesto que cada uno fabricaba piezas únicas completas, una por una, y pedidas por encargo. El objetivo de los gremios era obtener una justicia social igualitaria para todos sus miembros. A todo aquel que trabajara le correspondía un sustento. Durante un largo tiempo los tres sistemas productivos, el taller artesanal, manufacturero y a domicilio, convivieron. Pero desde fines del siglo XVIII fueron absorbidos por un nuevo modo de organizar el trabajo, la fábrica industrial. Esta forma de producción nació en Inglaterra. Allí se daban una serie de condiciones que hicieron posible que, en poco tiempo, se transformara en una nación industrial, lo que permitió impulsar la tecnología y aplicarla a la producción. Surgieron entonces los talleres mecánicos, que multiplicaban notablemente la cantidad y la calidad de los productos, y los ferrocarriles y los barcos de vapor que trasladaban los productos de Inglaterra, como así también un gran avance en las comunicaciones. Estos avances tecnológicos, conocidos como la primera revolución industrial, tuvieron un gran impacto en la economía y fundamentalmente en el desarrollo del trabajo. La modificación más significativa que introdujo la primera revolución industrial fue el desarrollo de la producción en masa. Para poder subsistir en el nuevo modelo económico, los empresarios debían ser capaces de realizar la mayor cantidad de los productos en el menor tiempo posible y al precio más bajo. La mejor forma de hacerlo era utilizando nuevas tecnologías y organizando el trabajo, de manera tal que aumente la producción. Una de las industrias que más desarrolló en este periodo fue la industria textil. Este desarrollo fue posible en gran parte gracias a la invención de la máquina hiladora y el telar mecánico. Estas invenciones comenzaron con una verdadera revolución en el mundo del trabajo, el cual ya no se realizaba a mano o con instrumentos manuales, sino que comenzaron a utilizar máquinas que reemplazaban el trabajo de varios obreros y que no interrumpían su reproducción. El trabajo que antes se realizaba en una gran cantidad de talleres y casas empezó a ser en un solo lugar, las grandes fábricas industriales. En ellas se unía una inmensa cantidad de máquinas y trabajadores y, mediante un trabajo organizado, realizaban grandes cantidades de un mismo producto. Los artesanos, al no tener forma de competir con esta producción en masa, terminaban convirtiéndose en obreros asalariados por las fábricas. De forma paulatina fueron desapareciendo los talleres y trabajadores a domicilio, y por contrapartida fue aumentando la producción industrial. A causa de la permanente competencia entre las empresas, era necesaria la permanente búsqueda de nuevas tecnologías y de mejoras en la organización del trabajo. Por eso, a principios del siglo XX, se realizaron experiencias e investigaciones para intentar mejorar las condiciones de producción. Los dueños de las fábricas buscaban las maneras de bajar sus costos y aumentar las ganancias, y encontraron en las ideas del ingeniero estadounidense Frederick Taylor una ayuda invalorable. Algunos llamaban a este método organización científica del trabajo y otros simplemente Taylorismo. El método de Taylor consistía en calcular el tiempo promedio para producir un determinado producto o una parte de él, y obligar al obrero a acelerar el ritmo de trabajo asimilándolo a una máquina. Una tendencia en el desarrollo de la civilización industrial ha sido la aplicación creciente de la ciencia y de la tecnología al proceso productivo. Las transformaciones económicas y organizativas que caracterizan la nueva fase de la economía mundial están estrechamente asociadas con un profundo cambio científico y tecnológico. Este cambio tiene su núcleo en las tecnologías de la información, microelectrónica, informativa y de telecomunicaciones,
Estas nuevas tecnologías tienen un doble efecto. Por una parte, abren nuevos sectores industriales, como las industrias de la comunicación, pero además desencadenan grandes transformaciones en un conjunto muy amplio de actividades económicas. Estos cambios son acompañados en las sociedades capitalistas avanzadas por una importancia creciente de las actividades de procesamiento de información, tanto en el Producto Bruto como en la estructura ocupacional. Las organizaciones de producción y el trabajo también se han visto profundamente modificadas. Así como el Fordismo caracterizó la organización productiva de los primeros años del siglo XX, desde el último tercio del siglo creció en importancia un nuevo modelo de organización del trabajo y de la producción. Este modelo suele denominarse toyotismo, que fue desarrollado en la fábrica japonesa de automóviles Toyota u Oonismo. Para continuar, nos encargaremos de explicar la evolución del mercado del trabajo en Argentina. En el mercado de trabajo o mercado laboral convergen quienes ofrecen su fuerza de trabajo, o sea los trabajadores, y quienes demandan trabajo, como las empresas y otras organizaciones. El mercado de trabajo presenta determinadas características en un momento histórico. La trabajadora social Eloisa Helena de Jong ha señalado que la incorporación masiva del mercado de trabajo en Argentina se produjo desde 1945 hasta 1970. La autora señala la dictadura militar como el periodo en el cual se destruyen las posibilidades de pleno para la población y en que el Estado ya no funciona como mediador entre los empresarios y los trabajadores, sino que favorecen a los negocios empresarios y desprotegen a la clase trabajadora. Dentro del periodo democrático posterior, el auge de importación de productos hacia 1990 perjudicó a pequeñas y medianas empresas y, en consecuencia, este sistema económico neoliberal dejó sin trabajo a gran cantidad de personas. Ese momento derivó en una grave crisis socioeconómica y política hacia finales de 2001 y principios de 2002. Los niveles de desempleo crecieron enormemente y esto produjo un aumento de la pobreza y la indigencia. Desde el año 2003, la propuesta del gobierno viró hacia un modelo más inclusivo a partir del fenómeno del mercado interno y la generación de empleo, incentivando la producción nacional y favoreciendo el logro de mayores grados de justicia social. A la vez, se promovió el trabajo registrado y se han recuperado espacios de negociación colectiva, los salarios y condiciones laborales.